Los enigmas del cielo. Vayamos por favor a 2 Corintios capítulo 12, versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, es decir, inexplicables, que no le es dado al hombre expresar. Mis hermanos, hemos titulado este ciclo de enseñanzas como los enigmas del cielo, con el nombre de los enigmas del cielo. ¿Por qué los enigmas? Porque son preguntas que creo que muchos nos hemos hecho a lo largo de nuestras vidas. También hay muchas personas que se preguntan, bueno, ¿cómo será la vida o cómo será nuestro existir en el cielo una vez partamos? ¿A dónde iremos? ¿Cuál será ese lugar que Dios tiene reservado para nosotros? Y este tipo de preguntas pues nos asaltan a todos, pero qué bueno poderlo estudiar a la luz de las Sagradas Escrituras. El Señor nos ha llevado a que nosotros todo lo confrontemos con la palabra. Y le sorprende a uno ver cómo personas, aún en el mismo pueblo cristiano, lógico, con una cosmovisión cristiana muy incipiente, muy pobre, pues creen en cosas que las Sagradas Escrituras no enseñan. Entonces podemos ver que utilizan frases que ya partió al cielo y ya va a estar cuidándonos, que voy a tener un angelito cuidándome en el cielo cuando parte pues un ser querido. Temas como este pues los escucha uno muy a menudo. Y no es cierto, mis hermanos, porque la palabra del Señor enseña cosas totalmente diferentes. Y aquí vemos un pasaje donde el Señor le permite al apóstol Pablo ver las maravillas que hay en el cielo, en el paraíso, al lugar donde él lo llevó. Y lo llevó con un propósito. Le llevó para mostrarle lo que había como recompensa por la labor que este hombre pues estaba realizando aquí en la tierra. Vemos que fue un hombre que sufrió mucho a causa del evangelio. Fue muy perseguido, atacado, pero así todo él continuaba en el camino. Y él tenía fe en Jesús y tenía puesto los ojos en ese galardón que el Señor le va a entregar. La mayoría de las personas con una experiencia como la que tuvo el apóstol Pablo, pues se hubieran dedicado a escribir gruesos volúmenes de libros para relatar semejante experiencia. Tal vez otros pues hubieran llevado a cabo una película. Pero mis hermanos, lo que se le presentó a Pablo, él lo explica no solamente en esta cita, sino en otras más que también vamos a estudiar el día de hoy. Y ese fue su informe completo. Dijo tanto y sin embargo dijo tan poco. Y continuando con la prédica anterior acerca del dolor con esperanza, pues mi esposa concluía con algo, con el último punto de este tema de dolor con esperanza, y es ese dolor que sentimos cuando un ser querido fallece, cuando parte. Pero aquellos que hemos creído en Cristo, ese dolor es un dolor con esperanza. Amén. Y ese dolor con esperanza es de ahí donde vamos a empezar la prédica para este día, porque todos hemos sufrido pérdidas de seres queridos. Todos los que estamos aquí, creo que, creo no, estoy seguro de que hemos sentido el dolor por la pérdida de un ser amado. Nos hemos sentido desconsolados, tal vez sin qué hacer, pero el Señor tiene una palabra de Dios para nuestras vidas. Y si esa persona partió con Cristo Jesús, pues gloria a Dios, porque está disfrutando de esas maravillas que Pablo pudo contemplar cuando el Señor le permitió estar en el paraíso. Amén. Entonces, podemos asegurar que ante la ausencia
de un ser querido, pues sentimos dolor y por consiguiente, pues esto puede afectar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y nuestras emociones pueden traicionarnos, mis hermanos. No todos los sueños y las visiones vienen de parte de Dios. A veces son nuestras emociones las que nos traicionan, nuestra mente. Y en el caso de un ser querido, pues uno escucha experiencias que muchas personas tienen y son experiencias místicas, ¿no? Que vino a recoger los pasos, que lo vi, que me tocó, que me habló, que me dijo esto, que se me apareció. Son situaciones de nuestra mente, mis hermanos. Y lo que quiere la mente es pues anestesiarnos para que el dolor sea menor, para que ese dolor que estamos sintiendo pues sea menor y tengamos paz en nuestro corazón. Entonces, todas las experiencias místicas, vamos a ver a la luz de la palabra, que no pueden ser ciertas. Pero antes de entrar en materia y analizar desde el punto de la cosmovisión cristiana, que es lo que nos compete a nosotros, pues vamos a analizar cómo tratan la muerte las culturas antiguas o cómo las trataban. Vamos primero la muerte en la cultura egipcia. Los ciudadanos, mis hermanos del antiguo Egipto, creían que tras la muerte había una próspera vida en la que el difunto no solo se reunía con sus amigos y familiares y que era condecorado, sino que también podía aportar consigo los bienes que lo acompañaron aquí en la tierra. Y es por esa razón que los cuerpos eran embalsamados de tal forma que se conservaran por muchísimo tiempo. Y hoy podemos ver noticias de estas momias en Egipto que encuentran que se han preservado durante muchísimos y largos tiempos. Entonces, mis hermanos, para ellos era importante que esos bienes o las posesiones que ellos tenían aquí en la tierra fueran enterradas con ellos, porque según su creencia, pues de esas mismas posesiones iban a disfrutar en el más allá. Y lógico, se creía en la existencia del alma. Y en el momento en que un egipcio fallecía, pues esta aparecía, es decir, su alma en forma de halcón con cabeza humana que volaba sobre el cadáver. Entonces, esta era la creencia que ellos tenían y este animal o esta ave representaba el sol y como tal el renacimiento del difunto a su nueva vida del más allá. Sin embargo, antes de entrar a esa nueva vida, tenía que pasar por el juicio de Osiris. Este Osiris pues era el dios al cual ellos veneraban y en donde Osiris pues le preguntaba al difunto por los acontecimientos aquí en su vida para comprobar si lo que decía era verdad o no lo era. Entonces, mis hermanos decían que el corazón de este egipcio era pesado en balanza. Y aquí hay un dato interesante y es por eso que la palabra de Dios debemos de estudiarla por completo. Y cuando vimos las plagas de Egipto, yo sé que usted recuerda esas plagas y donde el Señor enviaba a Moisés para que liberara a su pueblo. Pero cada vez que el faraón recibía a Moisés, podemos darnos cuenta que decía que el Señor endurecía el corazón del faraón. ¿Qué connotación espiritual tiene endurecer el corazón del faraón? También iba acompañado el cuerpo del difunto con un elemento llamado escarabeo. Y el escarabeo era un escarabajo
tallado en piedra que se colocaba en el corazón del egipcio, y la función de este escarabeo era endurecer el corazón para que el momento que fuera interrogado por Osiris, pues no fuera a decir cosas contrarias que le afectaran su entrada al más allá. Entonces ya entendemos un poco por qué el Señor endurecía también el corazón del faraón. Entonces, para la cultura egipcia, el más allá dependía del juicio de Osiris. Veamos ahorita la cultura romana. En el imperio romano, tan extendido a lo largo de todo el planeta, pues en esta cultura antigua también creían en la vida después de la muerte. Y prueba de ello es lo que ellos adoptaron de la cultura griega. Ahorita vamos a ver la cultura griega, de esta cultura plasmada con mucha mitología. Y tras fallecer en la cultura romana, pues los romanos creían que el difunto era trasladado al más allá en la barca de Caronte, para que el barquero, como ustedes pueden ver ahí una ilustración, aceptase realizar el viaje hasta el más allá, pues el ciudadano romano debía pagar por este viaje. Y es por esta razón que eran sepultados los cuerpos de los romanos con 2 denarios, es decir, con un denario en cada uno de sus párpados. Y de esta forma, pues pagaban ese viaje. Después esto cambió con el tiempo porque estos denarios eran robados. Entonces lo introducían en la boca del difunto. Entonces igualmente, pues ellos celebraban diferentes honras fúnebres. Para los patricios, que eran la comunidad o las familias importantes de la ciudad, pues ellos realizaban ciertas máscaras que recordaban el rostro de la persona para que este no fuera olvidado. Y también se pronunciaban ciertas oraciones que tenían el nombre de conclamatio. Y estas oraciones se hacían después de que la persona fallecía por un periodo de tiempo. De ahí nacen las novenas que se celebran con el culto de la religión católica, que vemos que una persona cuando muere, pues se hacen ciertas oraciones, creo que le llaman la novena. Los novenarios, perdón, son los novenarios que se hacen, donde pues se ora por el alma de esa persona, y es con el propósito de que se le abra la puerta del más allá, que rápidamente sea aceptado en el cielo. Entonces, mis hermanos, sabemos que pues la religión católica es una amalgama de ciertas creencias, y aquí aprendimos algo nuevo. Estas oraciones que tenían el nombre de conclamatio, de ahí nacen estos novenarios. Y está la muerte en la cultura griega, la cultura griega. En la antigua Grecia, la cultura sobre la muerte y las divinidades estaba muy presente, principalmente a través de los mitos y rituales. Ellos utilizaban muchísimos mitos y rituales. Los griegos tenían la visión del más allá muy similar a lo de los romanos. Y tras fallecer, el difunto conservaba todos sus valores y méritos guerreros. Entonces, para el pueblo griego, el antiguo griego, pues el morir en combate, el ser un gran guerrero, pues para eso era importante que si fallecía siendo un gran guerrero, pues iba a disfrutar también de ese reconocimiento en el más allá. Entonces, para ellos, el cielo estaba reservado para los valientes y los bondadosos de corazón. La guía de estas almas en los infiernos tenía el nombre de Hermes, que era el mensajero de los dioses y guía de las almas hacia el inframundo. Entonces, a este Hermes era el encargado de llevar también los mensajes de los dioses a los humanos. De ahí sale la palabra hermenéutica, que es la interpretación de los mensajes. El nombre de Hermes se deriva o sale
la palabra hermenéutica. Y al igual que los romanos, los difuntos tenían que pagar por este viaje. Y también colocaban una moneda, un denario, en la boca del difunto para que él pagara en la barca de Caronte por el viaje al más allá. Esta moneda la colocaban en su boca, y si la persona pues no tenía los recursos para pagar este viaje, pues dicen las leyendas que esta alma vagaba 100 años por a orillas del río Estige. Este río Estige pues era un río infernal, en el cual pues vagaba durante este tiempo, y ya el barquero, después de 100 años, accedía llevar gratis el alma al más allá. ¿Por qué es bueno estudiar estas culturas, mis hermanos? Porque a veces cometemos el error de creer en ciertas cosas que vienen de culturas muy legendarias, de leyendas, de cosas que sabemos que no son ciertas, porque para nosotros la palabra de Dios es la verdad, y es por eso que debemos de estudiarla a la luz de la palabra. Entonces vamos nosotros primeramente a ver, o ya vimos estas culturas, pero también es importante que analicemos desde el punto espiritual, cómo lo ven las religiones o las grandes religiones que en este momento dominan al mundo. Entonces hay dos grandes religiones. Están las religiones abrahámicas. ¿Cuáles son esas religiones abrahámicas? Son las fe monoteístas. Cuando hablamos de fe monoteísta es que creen en un solo Dios y que reconocen una tradición espiritual identificada en nuestro padre Abraham. Ustedes pueden ver aquí en el mapa que se está en este momento, se está reflejando en la pantalla, cómo lo que está en color rosa, en color magenta, pues representan las religiones abrahámicas, es gran parte del mundo. Y las religiones no abrahámicas, pues son las religiones dármicas de la India y las religiones de Oriente Asiático. También las religiones animistas, que tienen que ver con el África, y también la religión caribeña de la Antillana de América. Entonces, estas son las dos grandes religiones, son las abrahámicas y las no abrahámicas, para que aprendamos un poco de cultura general. Entonces, las abrahámicas tienen que ver con, o el término es usado cuando se identifican con un solo padre, que es Abraham. Amén. Ahora podemos ver aquí las 5 grandes religiones, que es el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo y el judaísmo. El cristianismo aproximadamente con 2.300 millones de adeptos. Está el islam con 1.900 millones y está el judaísmo con 15 millones. Nos vamos a enfocar entonces en las religiones abrahámicas, ¿amén? Las que comparten esa fe monoteísta y reconocen una tradición espiritual identificada con Abraham. Entonces vamos a enfocarnos solamente en estas 3, que es la que nos interesan en esta mañana. Entonces veamos en el caso del cristianismo, pues el fundador fue Jesucristo, y la iglesia se instituye en el mismo momento en que Jesucristo pues parte después de llegar y estar 40 días con los discípulos y de ascender al cielo. Pues ahí la iglesia empieza ya a tomar forma y son los apóstoles los encargados de llevarla a cabo. Las corrientes, pues está la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, las protestantes. Y bueno, de aquí se desprenden de todas estas corrientes también muchas sectas que han hecho muchísimo daño al conocimiento y a la verdadera palabra.
Para nosotros, pues la salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo. Y el infierno es un lugar de castigo eterno para los injustos. Y no hay un cruce entre el cielo y el infierno, es decir, son lugares totalmente separados. Para el Islam, pues el fundador fue Mahoma, es la religión de los musulmanes. Las corrientes son las sunitas, la tradición del profeta, y los chiitas, que otorgan gran veneración a Ali. La salvación es lograda a través de las buenas obras, por lo tanto se debe ser muy recto. Mire la diferencia entre esta religión y la nuestra. Para ellos no colocan la fe en alguien como Jesucristo, sino en ellos mismos, por ser buenas personas, por ser muy rectos en lo que ellos hacen, pues pueden obtener esa salvación. Y el infierno pues tiene varios niveles. Una persona no necesariamente puede pasar la eternidad allí. Es decir, que llega a este lugar, pero puede salir de él. Y aquí podemos ver también de dónde vienen ciertas enseñanzas que se han tomado y que no son las correctas. Y para el judaísmo, pues el fundador fue Abraham. Las corrientes, está la primera, que es la ortodoxa y tradicionalista, la segunda, que es la reformada, y la conservadora. Para ellos, pues como tampoco reconocen a Jesucristo como el Señor, la salvación es a través de las buenas obras, a través de las oraciones y la gracia de Dios. Y el infierno, los que mueren en pecado pueden sufrir el castigo temporal, es decir, no permanecen siempre en el infierno, es decir, que pagan por un tiempo sus penas o sus pecados y después de ahí salen para vivir en el cielo. Entonces, mire qué gran diferencia hay entre estas religiones y la nuestra, de la iglesia cristiana. Y es lo que nos vamos a enfocar en este momento, y es a la luz de la palabra que vamos a estudiar qué significa el cielo para nosotros y qué hay en el cielo y qué es lo que nosotros debemos de anhelar como cielo. Pero antes de entrar a esta enseñanza, hay algo que tenemos que recordar a toda la comunidad y las personas que nos acompañan el día de hoy. Y quiero que, por favor, leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Existen corrientes que enseñan que el hombre es una dicotomía. ¿Qué quiere decir eso? Que está conformada o está conformado solamente de dos partes, del cuerpo y del espíritu. Y estamos nosotros que creemos que estamos conformados por una tricotomía. Es decir, estamos conformados de espíritu, alma y cuerpo. ¿Y cómo lo sustentamos? A través de la palabra. Recuerden que nuestra guía son las Sagradas Escrituras, y en eso nos basamos para dar todo mensaje. Y en el verso que acabamos de leer de Primera de Tesalonicenses 5:23, pues está muy claro, donde nos hablan del espíritu, del alma y el cuerpo. Y hay muchas citas adicionales que pues, confirman lo que nosotros creemos. Otra está en Hebreos 4:12. Permítame, les leo. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nos está mostrando de nuevo las tres partes del hombre: el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, para tratar de comprender lo que ocurre en el cielo después de nuestra partida, pues es necesario que profundicemos acerca de lo que acabamos de leer, de cómo está conformado el hombre y de qué ocurre con cada una de estas partes.
porque cada una de ellas tiene un destino diferente. Entonces está el caso del cuerpo, que es donde se encuentran los sentidos, es decir, los aspectos materiales primarios de la humanidad. En el espíritu se encuentra la conciencia, la comunión y la intuición. Y el alma es la tercera parte, y el alma está conformada de la mente, la voluntad y la emoción. Amén. Entonces la mente, pues con ella pensamos, razonamos. La voluntad es la que nos permite hacer algo o no hacerlo. Y en la emoción, pues se encuentran los sentimientos. Amén. Entonces, cuerpo, espíritu y alma. Entonces, veamos cuál es el destino del cuerpo, del espíritu y del alma. Génesis 2:7 dice la palabra del Señor que Dios sopló aliento de vida al hombre, es decir, le dio vida. Pero después de que esa vida deje de existir, pues ¿qué ocurre con ese cuerpo? Dice la palabra en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Está el espíritu. Fallecemos, pues el espíritu vuelve al Padre, que fue el que lo dio. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 12:6 y 7. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era. Aquí está confirmando lo que acabamos de hablar. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, el espíritu de vida regresa a Dios cuando morimos. Al estudiar la muerte de Jesús, vemos que él dijo al Padre que en sus manos entregaba su espíritu. Eso lo podemos encontrar en Lucas, capítulo 23, verso 46. Dice, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es decir, cuando muere, el Señor encomienda su espíritu. Es decir, su espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo entregó. Y en el caso del alma, donde se encuentra la mente, la voluntad y la emoción, pues el alma tiene dos destinos y depende de lo que nosotros pues hayamos hecho en la vida. Pero cuando me refiero que hagamos hecho es si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador, o por el contrario nos hemos negado a esa posibilidad. Dice la palabra en Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Una persona al morir, antes del sacrificio de Cristo en la cruz, iba al seno de Abraham, y el seno de Abraham estaba conformado por un gran lugar donde se encontraba el seno de Abraham y el lugar de tormento. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 16. Entonces, para que por favor tomen nota y con paciencia puedan leer esta cita donde hablan acerca de Lázaro y el hombre rico. Cuando estos dos uno está en el seno de Abraham y otro está en el lugar de tormento. Hasta este momento no se hablaba de que una persona fuera directamente al cielo o al paraíso, y por la sencilla razón de que Jesucristo no había muerto en la cruz por nuestros pecados. Entonces, durante casi 4000 años, las personas que fallecían iban a este lugar, ya o iban al seno de Abraham o iban al lugar del tormento. Al seno de Abraham los que creían en la promesa
y al lugar de tormento a aquellos que rechazaban esa promesa. Cuando Jesucristo muere, desciende a este lugar y lleva consigo a todas esas almas. ¿A dónde? Al cielo, al paraíso. Desde ese momento es que empieza a existir el paraíso. Antes no lo había. Y quisiéramos desarrollar este estudio acerca del cielo respondiéndonos preguntas. El primer interrogante para esta mañana: ¿dónde está el paraíso? Pregúntese allí donde usted se encuentra. ¿Dónde está el paraíso? Para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, a la luz de la palabra, pues se nos menciona que el cielo está dividido en tres partes, en tres diferentes partes, y vamos a analizarlos el día de hoy en tres niveles. Veamos el primer nivel. Está en Génesis 1:28. Dice la palabra del Señor: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La clave está aquí, donde dice que señorea a quienes, a las aves de los cielos. Amén. Entonces, estas aves de los cielos, o lo que nosotros podemos apreciar hasta lo que nuestros ojos alcanzan a ver en las nubes, ese es el primer nivel. Ese es el primer nivel. Y lo estamos confirmando a la luz de la palabra. Viene el segundo nivel, se ve en la escritura y lo vemos en Efesios 2:2. Dice la palabra del Señor: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se le conoce a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Y es el lugar donde Satanás se encuentra con sus potestades, sus gobernadores de tinieblas, sus huestes espirituales de maldad. Y este es el segundo cielo, es el lugar donde él opera. Es la zona de este principado y donde tiene acceso un número desconocido de poderes satánicos y espíritus principales. Bien, entonces está el primer cielo y está el segundo cielo, donde opera Satanás con todos sus principados. Y está el tercer nivel. Y aquí lo podemos apreciar claramente con la cita que leímos al inicio de esta prédica, de 2 Corintios 12, versos 3 y 4. Voy a repetirla. Dice: y conozco al tal hombre, estaba hablando Pablo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso. Aquí por primera vez se nombra el paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. ¿Por qué menciona en este momento el paraíso Pablo? Porque recuerden que Jesucristo ya había fallecido, ya había resucitado y había tomado lo que había en el Hades, las personas que estaban en el seno de Abraham, y los había transportado, se había llevado a todas esas almas consigo. ¿A dónde? Al paraíso. Entonces no era un lugar en la tierra, sino un lugar en el cielo. Y es por eso que Pablo aquí lo confirma, y él estuvo en el tercer cielo, en el paraíso. Amén. Entonces les recuerdo, para las personas que les gusta estudiar la palabra, les guste profundizar, Lucas 16, a usted se va a encontrar con, no es una parábola, que la palabra, algunos dicen que es una parábola, pero no es una parábola, es una enseñanza que Jesús dio en ese entonces acerca de lo que ocurría a aquellos que fallecían creyendo en la promesa y quienes fallecían no creyendo en la promesa. Entonces, mis hermanos,
podemos deducir entonces que el paraíso se encuentra en el tercer cielo. Entonces, ¿dónde está el paraíso? Si alguien le pregunta a usted, ¿dónde está el paraíso? Usted puede responder con toda autoridad y decir, el paraíso está en el tercer cielo. Cuando morimos, entramos en un profundo sueño. La respuesta es no, mis hermanos. Y volvemos otra vez a Lucas 16, de Lázaro y el hombre rico. Ahí podemos ver claramente que estas personas no estaban dormidas, estaban conscientes, porque si usted lee, el hombre rico estaba preocupado porque estaba en ese lugar de tormento, pero algo que me llama la atención, y lo hablaba con mi esposa hace días, y es que Lázaro de nada se preocupaba. Es decir, la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios, mis hermanos, lo llena todo. Esa plenitud lo llena todo, no había preocupación en su vida. De la palabra utilizada para dormir en el hebreo antiguo y en el griego del Nuevo Testamento, pues significa descansar, reposar, morir. Y nosotros hemos escuchado, de verdad yo creo, yo lo he escuchado, cuando una persona fallece, que dice reposa en el Señor, ya tiene descanso en el Señor. Entonces lo mismo se aplicaba a Israel cuando se referían a una persona que durmió en el Señor. Entonces, si tratamos de tomarla de manera literal, pues esto va a crear una doctrina errónea, como lo han tomado los testigos de Jehová, los adventistas y algunas corrientes carismáticas. El mismo Pablo tenía muy claro que al morir él se iba a reunir de inmediato con el Señor Jesucristo en una conciencia superior. Filipenses 1:23 dice lo siguiente: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lo dice el apóstol Pablo, tenía deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él aquí fue claro y enfático en lo que estaba enseñando. Y recuerden que a él se le permitió estar en el paraíso. Entonces él estaba seguro de que al morir de inmediato iba a estar compartiendo con el Señor Jesucristo. Algo que olvidé mencionar, las tres personas que hablan acerca del cielo, del paraíso, pues fueron Jesucristo en el Nuevo Testamento, nos referimos al Nuevo Testamento, fue Jesucristo, fue Pablo y el apóstol Juan cuando escribe el Apocalipsis. Segunda de Corintios 5, del verso 6 al 9. Otra vez Pablo dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Qué dice Pablo? Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos aquí con vida, estamos ausentes del Señor. Es decir, no estamos en su compañía. Es que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, pero es mucho más glorioso estar en su presencia. Dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Amén. Entonces, Pablo afirma que al salir del cuerpo, cuando una persona fallece, estaremos de inmediato junto al Señor en una conciencia superior a la que tenemos en este momento, porque nuestro cuerpo será transformado. Amén. Entonces, Pablo sabía que al partir de inmediato estaría con el Señor. Esto es maravilloso. Él lo sabía y él lo entendía. Él no habló de estar dormido,
de estar en un lugar donde se descansa esperando la resurrección de los muertos, no. Él habló de un lugar maravilloso donde inmediato estaría en la presencia del Señor. Y él lo sigue hablando en sus cartas, cuando dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él deseaba estar con Cristo, pero tenía que cumplir una misión aquí en la tierra. Él ya había contemplado esas maravillas, mis hermanos. Él ya había estado en el paraíso, en el tercer cielo. Imaginen la decepción de Pablo cuando se volvió a encontrar aquí en la tierra, después de haber pasado por esa experiencia tan maravillosa. Debió haber sido decepcionante para él el encontrarse en la misma presencia del Señor y después estar otra vez aquí sufriendo como le tocó a este apóstol. Pero él tenía la promesa de que al morir iba a estar con el Señor. Amén. Y esa es la promesa que nosotros también debemos de guardar en nuestras vidas. De que al momento que partamos debemos de estar preparados, porque muchos le tenemos miedo a la muerte. Creíamos que todos le tenemos ese temor, porque desconocemos mucho de lo que vamos a encontrarnos allá. Y por eso es que hay muchos más interrogantes que las personas pues se hacen o que nos hacemos, porque yo también he tenido muchos interrogantes que hasta ahora pues estoy resolviendo con este grupo, perdón, con este ciclo de enseñanzas.